Listo, entonces ya activé la grabación de la capacitación. Voy entonces a compartirles pantalla para mostrar entonces todas estas estrategias y estos tips de búsqueda para que nuestros resultados siempre respondan a nuestra necesidad de información. Listo. Listo, pueden ver entonces mi pantalla. Sí, sí se ve, tranquila. Listo. Entonces, ¿cómo empiezo yo a mostrarle las búsquedas? Yo no voy directamente a las bases de datos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a buscar siempre en Google, ¿cierto? Entonces, primera recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave. Por ejemplo, un docente nos dice, queremos saber el impacto que existe en Colombia sobre la violencia en adultos mayores, ¿cierto? Y los estudiantes muchas veces están poniendo como toda esta frase completa. Ahí estamos cometiendo un error, porque como son máquinas las que nos van a hacer la búsqueda, la idea es que nos filtre la información con las palabritas clave. Entonces, en ese momento voy a hacer una búsqueda sobre violencia en adultos mayores, ¿cierto? El objetivo también va a ser evitar los conectores. ¿Por qué? Porque entonces esta máquina me va a buscar por cada uno de los términos que yo busque. Si yo le pongo muchos conectores, miren que muchas veces no recupera documentos que no tienen mucho que ver con lo que yo estoy buscando, pero como dentro de su contenido está mucho la palabra de, la, los, con, para, este tipo de cositas, entonces, por eso no lo recupera como si lo estuviéramos buscando, como si ese fuera el tema de nuestro interés. Ahora, estoy buscando 3 palabras clave. Sí puse entonces uno de los conectores, pero igual tampoco me hace como mucho impacto acá. ¿Qué quiero mostrarles yo con esta búsqueda general? No sé si ustedes se han fijado la cantidad de resultados que me suelen aparecer cuando yo hago una búsqueda general, ¿cierto? Me aparecen millones de resultados, miles de resultados. Muchos de estos resultados son blogs, son páginas de empresas, son incluso páginas académicas y demás, pero me tocaría a mí buscar entre todos estos millones de resultados cuáles son las fuentes confiables que necesito, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a poner un primer filtro que es no buscar acá en Google general, sino que voy a abrir otra pestaña buscando en Google académico. Google Académico, este me va a filtrar solo fuentes confiables, me va a traer repositorios de las diferentes instituciones a nivel nacional e internacional, me va a traer bases de datos, revistas científicas, me va a traer libros, capítulos de libros, pero yo sé que puedo confiar en toda esta información. Todo depende de la necesidad que yo tenga, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo quiero saber qué comida es la más apropiada para mi mascota o demás, sí voy a utilizar Google general, porque estas preguntas simples las responden más personas del común, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un objetivo académico, nosotros debemos de ir a las fuentes confiables. ¿Por qué? Porque vamos a estar como en una lógica en que las personas que publican tienen referencias bibliográficas de donde sacaron la información y todo es como un lineamiento de avances en ese tema de investigación. Entonces, voy a copiar la misma búsqueda. Miren que acá me apareció 43.200.000. Voy a hacer la búsqueda en Google Scholar.
Y miren que de los 43.200.000 resultados, si busco en Google académico me filtra solo 282.000 resultados. ¿Siguen siendo muchos resultados? Sí, pero miren que ya me lo estoy entonces disminuyendo. ¿Qué pasa con esta búsqueda? Yo tengo 3 palabras clave. Cada uno de estos resultados me va a recuperar una sola de las palabras, 2 palabras, 3 palabras, pero me las busca juntas o separadas. Entonces, cuando yo quiero una búsqueda particular, tenga solo las 3 resultados juntos, ¿cierto? A mí no me interesa, por ejemplo, que me aparezca violencia en pues en otros países, violencia en niños, violencia en mujeres, ¿cierto? Yo solo quiero violencia en adultos mayores. ¿Cómo hago para filtrar esta búsqueda de que solo me aparezcan las 3 palabras, o sea, todas las palabritas juntas, las palabras exactas? Voy a encerrar. Perdón, buenos días. Buenos días. Buenos días, mira, es que los estudiantes de maestría están invitados a esta reunión y no hemos podido iniciar. Quisiera que alguien nos ayudara para unirse. Porque no han podido iniciar. No nos funciona el enlace. O si No les... entonces hay una opción más tarde de que vuelvan a ingresar y alguien nos apoye con el ingreso. Son los estudiantes nuevos de la maestría en educación. Para yo saber qué decirles. Pues la cuestión es solo reenviar el link, porque esa plataforma no pide que ingresen con ningún correo, solo es ingresar el nombre y ya. Pero no me está funcionando, pues a ninguno le funciona. No, yo reenvié la invitación que ustedes nos hacen y hay un link que dice unirse por Microsoft Teams y ya, pero a nadie le funciona. No sé si hay alguien que nos pueda apoyar. O si los puedo citar ahorita más tarde a otra reunión, si hay otra o cómo proceder. Doña Ángela, hola, habla con Magdalena. Yo ya pude ingresar. Lo que pasa es que el link lo enviaba uno no directamente a Teams, sino a otra, como a otra aplicación. Entonces, bueno, ahí le cacharrié y por fin pude ingresar. Bueno, Magdalena, tú nos puedes mandar por favor un audio al chat de los estudiantes para ayudarles. Muchas gracias. Entonces, profesora, vamos a esperar un momentico y entonces los otros ingresarán en un ratico. Muchas gracias. Yo no estoy en el grupo de los estudiantes. ¿Me agregan, por favor? Sí, claro. Bueno, entonces no entiendo por qué no estás. Ya mismo te meto. Claro que sí. Mil gracias. Ya despejé ahí. Listo, igual con el enlace que se les envió, esta plataforma puede dejar acceder de 2 formas. Uno, iniciando sesión con la aplicación y otra desde el mismo navegador. Desde el navegador es solo ingresar el nombre y ya no pide correo, no pide nada más. Les voy a decir y voy a esperar un momentico a ver si logran ingresar. Muchas gracias.
Bueno, con el permiso de ustedes voy a continuar con la capacitación, ¿cierto? Me parece que es un tiempo prudente. Igual, esto que estoy explicando desde la web general de lo que es Google, Google Académico y estos tips también se pueden aplicar en las bases de datos y es algo que voy a ir repitiendo constantemente, ¿cierto? Solo que quería mostrarles un panorama más alto, pues un panorama más amplio como de todo esto, pero igual a medida que vayan ingresando entonces los estudiantes, vamos a ir permitiendo el acceso. Voy entonces a proceder a compartirles nuevamente pantalla y a continuar. Listo. Como les venía diciendo, cuando buscamos en Google Académico, la cantidad de resultados nos las va entonces a disminuir solo con las fuentes confiables y solo con fuentes académicas, ¿cierto? Empezamos a mirar entonces páginas de universidades, empezamos a mirar bases de datos bibliográficas, bases de datos de acceso abierto, de acceso cerrado. ¿Qué pasa? Muchas veces encontramos el resultado que nosotros queremos, ¿cierto? Exactamente el título que estábamos buscando y resulta que entonces una de estas páginas pide pagar por la información. Allí es cuando recurrimos a las bases de datos institucionales, ya que la institución está pagando por esta información de las diferentes bases de datos. Por ejemplo, Science Direct. Science Direct, esta base de datos tiene mucha información en acceso abierto y mucha otra que me pide pagar por la información. Esta sí es de acceso abierto, pero en caso de que no nos pediría entonces registrarnos y no nos dejaría ingresar con un registro a menos de que ingresemos por la ruta de la página institucional. Entonces voy a darle atrás. Voy entonces a mostrarles la cantidad de resultados que teníamos, ¿cierto? Resulta que estábamos diciendo que está acá buscando violencia en adultos mayores, no, me está recuperando cada una de las palabras por separado y las palabritas juntas. Listo, las palabras por separado y las palabritas juntas. Buenos días, me había sacado de la reunión, pero ya pude volver a ingresar. Cuando yo quiero saber, en este caso, violencia solo en adultos mayores, ¿cierto? Yo no quiero saber violencia de mujeres, yo no quiero saber violencia en otros países, yo no quiero saber violencia en niños, ¿cierto? Lo que yo quiero buscar exactamente lo voy a encerrar entre comillas, ¿cierto? Entonces acá me va a buscar la palabra adultos mayores exactamente y adicional me puede estar mostrando también los tipos de violencia que hay en adultos mayores. Entonces, de 282.000 resultados, miren que ya tengo 40.000, ¿cierto? O sea, me eliminó otros tipos de violencia y me dejó solo la violencia en adultos mayores. ¿Qué pasa entonces con Google General? Google General no es tan malo, ¿cierto? Yo no les estoy diciendo que no lo utilicen, sino que entonces para el objetivo que tenemos nosotros académico, sí es recomendable utilizar entonces Google Académico. Pero, ¿qué pasa entonces con la información que encontremos acá? No toda la información es mala. Acá pueden aparecer muchos blogs, pueden aparecer muchas páginas de empresas, muchas páginas pues cualquiera. ¿En qué me voy a basar yo para saber si es una fuente confiable o no? Voy a mirar si tiene referencias bibliográficas, qué tipo de información contiene y qué información me permite a mí citar o referenciar este documento. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo hago un trabajo y yo vaya a decirte qué fuentes saqué la información,
Y un blog, por ejemplo, no tiene nada más que el link, ¿cierto? Y un título. El link en cualquier momento deja de existir, o sea, una página de internet en cualquier momento se cae y ya no se puede recuperar la información. En cambio, si este blog tiene el nombre de la persona que escribe el blog, tiene una fecha, tiene un título y tiene referencias bibliográficas, yo con toda esta información puedo referenciarlo. Que en caso de que un link o una página de internet deje de funcionar, yo pueda recuperar la información de otra manera y recuperarla quizá en otra página. Entonces, miren que de los 43.200.000 resultados, ya llegamos entonces a 40.000, ¿cierto? En Google Académico, filtrando solo información académica. ¿Qué es lo que procede? En el lado izquierdo hay diferentes filtros. En este caso, hay filtros por fecha. Las bases de datos tienen más filtros. Tienen por fecha, tienen por palabras clave, tienen por países, tienen filtros si yo quiero recuperar información de un periódico, si yo quiero saber es un capítulo de libro, si yo a mí solo me interesa de pronto artículos científicos, ensayos, ¿cierto? En este caso, Google Académico solo me permite filtrar por años. Voy a seleccionar acá en intervalo específico. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues la idea es que siempre busquemos información actualizada. Pueden ser los últimos 5 años o depende del área, pueden ser los últimos 3 años. Entonces, en esta búsqueda que estoy haciendo, voy a filtrar por los últimos 5 años. Y de 40.000 resultados, miren que ya tengo 16.000. ¿Por qué sigue siendo tan amplio el resultado? Porque es información de acceso abierto y de abierto cerrado, pues a un nivel global. Entonces, otra opción que tiene Google Académico que nos puede servir y que tienen las diferentes bases de datos es la forma de hacer la referencia bibliográfica. ¿Cómo voy a hacer yo eso? En cada uno de los resultados, debajo de esos resultados hay unas comillas. Estas comillas me van a permitir generar automáticamente la referencia bibliográfica de APA. ¿Cierto? Este me organiza entonces la información, me organiza entonces la puntuación, incluso me muestra la forma de la letra, ¿cierto? Muchas veces las revistas en la norma dice que deben de ir con cursiva y miren que entonces este también me está haciendo ese cambio. Entonces, eso puede ser una fuente confiable también para yo ahorrarme tiempo, también para ser más práctico con las referencias bibliográficas, ¿cierto? Una fuente académica más su referencia bibliográfica. Pero no cometamos un error. Y por ejemplo, este documento, yo lo revisé físico, yo lo revisé en otra página y yo estoy recurriendo a esta para sacar la referencia bibliográfica, puede estar fallando en algo. ¿Por qué? Porque puede que yo lo haya encontrado en otra revista o si tenía entonces el artículo físico se va a referenciar muy diferente a lo que hay acá. Entonces la idea es generar esas referencias solo cuando ya hemos utilizado esta fuente de información. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Listo. Entonces, como les decía, muchas veces las páginas que me aparecen acá me están pidiendo pagar por la información, ¿cierto? Y ahí es donde recurrimos a las bases de datos suscritas por la institución. ¿Cómo voy a acceder? Voy a ingresar a tda.edu.com. Que es entonces la página institucional, y les voy a mostrar dos rutas de acceso. La primera que les voy a mostrar es ingresar por campus. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mantenemos el campus abierto, entonces a un solo clic podríamos ingresar. ¿Cómo voy a ingresar al campus? En la parte izquierda voy a ingresar donde dice usuarios y voy a seleccionar Campus TDA.
Listo. El nombre de usuario para el campus va a ser entonces el que nos han asignado y la contraseña va a ser entonces la que nosotros ya tenemos generada. Bueno, a mí la verdad me está pidiendo cambiar contraseña y no me la ha dejado cambiar. Pero cuando yo tengo el campus abierto, al lado derecho es la única opción que me va a mostrar y me va a decir bases de datos suscritas, ¿cierto? Va a ser la única opción de ingreso al lado derecho. Voy a mostrarles entonces la segunda opción para entrar. Voy a ingresar en este menú, ¿cierto? Del tda.edu.com y voy a ingresar a micrositios biblioteca. En esta parte voy a buscar bases de datos y libros electrónicos en suscripción. En este caso me aparece en esta fotografía. Y bajo la página me aparecen estos cuadros que son los diferentes servicios que presta la biblioteca, ¿cierto? Hay guías, hay encuestas, hay evaluaciones, ahí está el catálogo institucional, préstamo de libros, interbibliotecarios, bases de datos gratuitas. También son entonces bases de datos que me va a filtrar revistas científicas, me va a filtrar entonces información que ha sido revisada por expertos, pero de acceso abierto. Y me va a aparecer bases de datos suscritas, que es la que necesitamos abrir en este momento. Igual también los invito a que revisen pues la página, ya que en la parte de abajo suele aparecer entonces noticias actualizadas, noticias de pronto innovadoras, invitaciones que nos hacen los proveedores. En este caso entonces está el blog, que es la parte cultural de la biblioteca, ¿cierto? Entonces, voy a abrir bases de datos en suscripción. Lo voy a dar acá en participa. Acá me aparecen entonces por separado cada una de las bases de datos que están suscritas con un video de ayuda para ingresar a ellas y para buscar. Si yo le doy link en ingresar a cualquiera de ellas, igual me va a llevar a una plataforma en la que me van a aparecer todas las bases de datos juntas y con un solo clic podría entonces ingresar. Entonces voy a abrir acá cualquiera. ¿Qué me está mostrando entonces esta plataforma de las bases de datos? Me está diciendo que ingrese con el mismo usuario que tengo para ingresar al campus, pero en contraseña no ingreso la misma contraseña, sino que ingreso el documento de identidad, ¿cierto? Y acá ya me abrió entonces todas las bases de datos a las que están suscritas el tecnológico. Voy a explicarles acá cuáles son las bases de datos especializadas, cuáles son las multidisciplinares, pero vamos entonces a enfocarnos más en las multidisciplinares, ya que son las bases de datos en las que sí o sí vamos a encontrar información entonces del área de usted. Estas dos primeras bases de datos son de libros electrónicos. Bueno, y hago también una aclaración tanto para las bases de datos de libros como las otras multidisciplinares. En cada una de ellas hay información diferente.
Si yo de pronto encontré muy poquita información en una, si encontré solo 5 resultados y me están pidiendo 10, 15 resultados, puedo ir mirando en las demás porque en todas me va a aparecer títulos totalmente diferentes. Entonces, estos dos primeros son bases de datos de libros electrónicos. Estos de Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio exterior, en finanzas, en administración. Ambientalex es base de datos normativa, ¿cierto? Base de datos jurídica, pero enfocado entonces en el área ambiental. Igual leyes.info, esta ya la vamos a mirar porque esta es una base de datos normativa, pero aplica para todas las áreas del conocimiento. Salud Leyes, entonces es base de datos normativa especializada en leyes. Las siguientes, Cengage, Proquest, EBSCO, Science Direct, Scopus, Springer, son las bases de datos multidisciplinares. Acá sí o sí vamos a encontrar información, con una pequeña diferencia acá con Scopus, que es base de datos referencial, y ahorita vamos a mirar entonces cuál es la diferencia con las otras 5. Vilex, base de datos normativa, también aplica para diferentes áreas del conocimiento. Notinet también. Magisterio es una editorial de educación y pedagogía, entonces ellos también tienen la base de datos con todos estos artículos publicados entonces en esta base de datos. Gale, libros electrónicos también multidisciplinares, ebooks 724 también, Alfa Omega también, libros electrónicos. Esta base de datos es una que me permite buscar, pero de forma muy puntual, como los títulos en varias de las bases de datos que están acá suscritas, ¿cierto? Es como hacerle un filtro y mirar de pronto en cuáles puede aparecer. Pero yo sí recomiendo buscar como mejor en cada una de ellas, porque este me permite una búsqueda muy puntual, o sea, un título exacto. Y esto, Harvard Justo, es una revista enfocada como en la gerencia, en la administración, en la innovación y la comunicación, de la cual podemos entonces ingresar a esta revista electrónica. Esto tiene una pequeña variación, y es que cuando yo ingreso me va a pedir un correo y una contraseña. Pero miren que si yo me pongo el cursor encima del cuadro, me aparece entonces cuál es el correo y cuál es la contraseña con la que puedo ingresar. Igual cada una de estas entonces tiene la descripción de qué es la base de datos y para qué sirve. Igual nosotros también hicimos un video en las que clasificábamos cada una de ellas. Entonces voy a hacer la primera búsqueda en las bases de datos en legex.info. ¿Por qué? Base de datos especializada, normativa y aplica para cualquier área. Listo. La mayoría de las bases de datos tienen digamos, una plataforma similar que me permite buscar por palabra clave o búsqueda avanzada, pero casi todos me permiten acá con palabra clave buscar, y ahí es donde podemos aplicar, por ejemplo, las comillas, donde podemos aplicar de 3 a 5 palabras clave. O en este caso, esta base de datos especializada, nos estamos dando entonces un menú, ¿cierto? Un menú con diferentes, con una clasificación como de la información. O sea, como si queremos, por ejemplo, un código, podemos ir directamente al código. Si queremos hacer derecho comparado, ¿cierto? Podemos ingresar ahí. Por ejemplo, ¿qué es derecho comparado? Que digamos, yo veo un espacio muy chévere ahí en el tecnológico donde yo quiero hacer, por ejemplo, un edificio, ¿cierto? Este me va a comparar
Entonces las leyes civiles, las leyes arquitectónicas, las leyes ambientales, diferentes tipos de normas para poder ejecutar como el proyecto que yo tenga. Y miren que me aparece entonces cuáles áreas puedo filtrar, ¿cierto? Seleccionando alguna de ellas, propiedad intelectual, normativo, ¿cierto? Voy a buscar por palabra clave, voy a intentar hacer entonces la misma búsqueda que estábamos haciendo en la web general, a ver cuáles leyes nos pueden favorecer. Voy a buscar violencia y voy a buscar adulto mayor. Listo, mire que entonces buscando la palabra violencia de adulto mayor, ese me está filtrando en toda jurisprudencia, ¿cierto? Recuerden que en este lado izquierdo siempre me aparecen los filtros de búsqueda. En eso me aparece una tutela. Los términos relacionados. Otra cosa es que muchas veces nosotros utilizamos un lenguaje natural para hacer las búsquedas. La idea es que a partir de que nosotros encontremos, digamos, documentos que hablen de lo que necesitemos, nos basemos en esas palabras clave, ya que los investigadores utilizan siempre como estas palabras ya más técnicas. Y les pongo pues un ejemplo que hice hace poco, estaba buscando violencia intrafamiliar, ¿cierto? Esta plataforma, por ejemplo, cuando me mostró los resultados, me mostró acá abajito que podía buscar de otras formas. ¿Por qué? Porque esta base de datos tiene un desarrollo integrado. Me dijo, no busque violencia intrafamiliar, busca violencia de familia. Cuando busqué de esta forma, en las otras bases de datos también me aparecían entonces más resultados y resultados como más específicos al tema. Entonces también intentar no buscar con el lenguaje natural, sino de pronto con las palabritas técnicas. ¿Qué me permite entonces esta base de datos? La normativa. Muchas veces yo necesito una norma para sustentar, digamos, un proyecto que tengo, un tema que tengo, ¿cierto? De mostrar como la relación que tiene con la ley. Y si yo busco en Internet general, me pueden aparecer, bueno, esta es la norma actualizada de tal tema, pero me aparecen muchas normas actualizadas, todas con diferentes fechas. ¿Qué pasa con esta base de datos? Esta me va a filtrar, me va a actualizar la información, ¿cierto? Digamos, si esta tutela, por ejemplo, cambia, él me muestra que está modificado, me muestra entonces en negro la tutela actual y me mostraría en rojo cuál era la anterior. Entonces, ¿qué opciones tengo yo acá? ¿Qué herramientas tengo? Puedo verlo a texto completo, puedo verlo en PDF y puedo citarlo. Esta cita me va a mostrar es la referencia bibliográfica. Las diferentes bases de datos me va a permitir buscar la referencia bibliográfica, pero me la va a mencionar de diferente forma. Entonces me va a decir cita, me va a decir bibliografía, me va a decir exportar cita, ¿cierto? Pero todos muestran la referencia bibliográfica. Y las normas, las leyes, decretos y demás se referencian de forma distinta. Entonces miren que esto me está entonces también ayudando con este tema de las referencias. Resulta que esta base de datos también me va a permitir entonces escuchar muchos de los resultados que tengo, de los documentos que me recupere, me va a permitir también escucharlos. Recuerden que en el lado izquierdo me aparecen entonces los filtros y miren que me permite entonces reproducirlo en audio, ¿cierto? Muchas veces me va a servir. Cuando yo abro un documento en otras bases de datos, por ejemplo, en la parte derecha siempre me van a aparecer documentos relacionados y este me permite también un hilo conductor sobre un tema. Voy a cerrar entonces esta base de datos.
¿Alguna pregunta de pronto sobre esta base de datos normativa? Listo. Entonces, voy a hacer entonces la búsqueda en otras de las bases de datos. Voy a abrir, por ejemplo, ProQuest, ¿cierto? Recuerden que estas 6 es donde sí o sí pueden encontrar información. Miren, entonces, lo que les decía, la mayoría de las bases de datos entonces tiene una forma de búsqueda similar. Me permite buscar por palabra clave. Voy a buscar entonces lo mismo, violencia, y voy a buscar adulto mayor. Tengo 1751 resultados, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que les explicaba ahorita. Cuando yo busco por las palabras clave, me va a buscar por todas las palabras juntas o por las palabras separadas o algunas, o por ejemplo, 2 de 3, ¿cierto? Voy entonces a decirle del adulto mayor, específicamente quiero saber entonces lo que es la violencia. Y miren que de los 1700 resultados ya tengo 174. ¿Por qué? Porque me está filtrando únicamente la violencia en el adulto mayor, o sea, ya me descartó muchos otros tipos de violencia. Entonces, en el lado izquierdo puedo empezar a filtrar si quiero una revista científica, si quiero tesis, si quiero revistas generales por profesionales. Hay algo particular, digamos, en esta base de datos a diferencia de las otras. Miren que acá me aparece si quiero documentos a texto completo o si quiero artículos evaluados por expertos. Todas estas bases de datos son evaluadas como por los administrativos, los expertos en la revista donde publican. Estas revistas son las que montan esta información a estas bases de datos que ellos les pide como un nivel muy alto a la revista en temas de publicación, de indexación, de citación y de calidad entonces de la información. Entonces, si un documento entra acá es porque ya fue revisado entonces por la revista donde publicó y porque es entonces de niveles altos. Porque en esta me aparece evaluado por expertos, porque la base de datos, esta base de datos particular, está brindando entonces esa segunda evaluación antes de publicar en su base de datos. Entonces, me permite filtrar por estos datos, me permite decir si quiero una revista científica, si quiero un libro, un capítulo de libro. Me permite filtrarlo también por años. Me permite filtrar por idioma. Me permite filtrar por países, me permite filtrar por empresas, ¿cierto? Todas las bases de datos tienen entonces diferentes filtros. En este caso, entonces voy a filtrar los últimos 5 años. Y miren que ya tengo 101 resultados. Voy a ponerle entonces otro filtro. Miren, entonces me dice que si quiero es de Chile, que si quiero información sobre Colombia, sobre Brasil, ¿cierto? Voy a seleccionar Colombia. Y miren que de los 174 resultados que encontré acá, ya solo tengo 11 resultados. Entonces, para tener en cuenta también,
Miren que la búsqueda exacta de lo que yo quería está encerrado entre las comillas. La característica que yo quiero buscar sobre el tema específico lo escribo siempre a un lado de las comillas. Si esa base de datos, por ejemplo, no tuviera el filtro de país, yo le hubiera escrito acá a un lado la palabra Colombia y ese me hubiera hecho entonces ese filtro de la información en Colombia o sobre Colombia. Otra cosa, vemos que yo busqué violencia adulto mayor en español, pero, por ejemplo, acá me apareció un documento en inglés. 2 documentos en inglés, 3 documentos en inglés. ¿Por qué? Porque la mayoría de información que encuentro en estas bases de datos van a ser en inglés. En Science Direct y en Scopus siempre debo de buscar en inglés. ¿Por qué? Porque me aumenta la cantidad de resultados, porque los países latinoamericanos no son los que más publican, no son los que más investigan, sino que siempre es como Estados Unidos, China. Entonces, un requisito incluso de muchas revistas es publicar en inglés. He encontrado documentos, artículos científicos de universidades de acá de Medellín, de acá de Colombia, que son completos en inglés. Porque acá me lo recuperó. Porque estaba en el resumen o en las palabras clave en ambos idiomas, en inglés y español. Pero la mayoría de o sea, todo su contenido va a estar en inglés. Algo también para tener en cuenta en las bases de datos. Si yo me equivoco en una palabra, en una letra, estas bases de datos no me van a recuperar información. ¿Por qué? Porque son un poco minuciosos a la hora de ingresar el título, el ingresar el autor, en ingresar muchos de estos datos. Entonces, este navegador no me va a corregir la palabra. Como vemos, por ejemplo, en Google, que si me falta una letra, Google me dice, usted quiso buscar eso. No. Por ejemplo, miren que le quité una letra a la búsqueda que estaba haciendo, ¿cierto? Dice violencia y automáticamente me borró toda la información. ¿Por qué? Porque son entonces muy rigurosos a la hora de ingresar la información. Si pongo una letra de más, si pongo una letra menos, no me va a recuperar información. Otra cosa, voy a buscar, podemos buscar traductores académicos. ¿Por qué? Primero, para tener éxito con las búsquedas. Porque yo puedo buscar en Google general traductores académicos. ¿Por qué? Porque yo tengo una dificultad cuando yo traduzco con Google o traduzco desde la plataforma de Chrome. Y es que esta no me va a traducir bien porque este traductor no reconoce muchas de las palabras académicas o si yo pongo un texto largo, no me va a comprender, digamos, todo el texto y me va a dañar entonces la gramática. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a traducir la búsqueda que estamos haciendo para que miremos la diferencia de buscar en inglés y de buscar en español. Y hay una particularidad con este traductor, ¿cierto? Que es, él me hace la traducción exacta de lo que yo le estoy diciendo que me busque, pero también me busca, o sea, esto tiene un tesauro y me está buscando otras formas de búsqueda. Acá me pasó lo mismo con el ejemplo que les daba con violencia intrafamiliar. Me hizo la traducción exacta y en las alternativas me dijo, ¿por qué no busca mejor de esa manera? Violencia de familia. Yo les aseguro que si busco con cada una de estas traducciones voy a encontrar resultados, pero tengo que encontrar cuál de ellas es la que me va a disparar los resultados
Necesito que me aparezcan cientos, que me aparezcan miles, porque en el momento de yo filtrar la información, para mí va a ser quizá más fácil limitar y que me quede de pronto más específico con la búsqueda que yo quiero. Adulto mayor, entre las comillas, y violencia. Vamos a ver cuántos me aparece. Recuerden que cuando busqué violencia adulto mayor, me aparecieron 170 resultados. Miren que buscándolo en inglés me apareció 1850. Voy a hacer entonces los mismos filtros, voy a filtrar los últimos 5 años. Ya me disminuyó entonces a 700 resultados. Voy a buscar entonces también por país. Miren que entonces Estados Unidos ha publicado 145 documentos sobre este tema, ¿cierto? Colombia solo había filtrado 11. Canadá 19, Nueva York 18. Si buscamos Colombia, además que nos aparecen los mismos 11 resultados. O no aparecen porque de pronto en Colombia estaban entonces sobrepublicados en español. Igual estas, digamos como que estas tareas de búsqueda también es como de paciencia, ¿cierto? Pensar muy bien qué es lo que quiero encontrar, dónde lo quiero encontrar, y de esto va a depender entonces mis resultados. Miren que inglés, el filtro de inglés me dice que de estos documentos hay 695 documentos en inglés y en español hay solo 3. Bueno, voy a buscar entonces la palabra Colombia, ¿cierto? Ya que entonces no me apareció en los filtros. Miren que entonces ya me filtró los últimos 5 años, violencia en adulto mayor, y le agregué entonces la descripción de Colombia. ¿Por qué? Porque hay otros países que también hacen eh, publicaciones, hacen investigaciones sobre Colombia, ¿cierto? Y mire que antes acá me está recuperando todos estos datos. Ya tengo 44 resultados, ya puedo mirar cuáles me sirven y cuáles no me sirven. Voy a abrir entonces, voy a abrir el primer resultado. Entonces, igual esta y otras bases de datos me van a mostrar una información similar, que es el título en la parte superior, me va a mostrar los autores que con un solo clic puedo ingresar como a las diferentes investigaciones que ha hecho este autor. En este caso también me muestra el acceso directo a la revista con todos los datos. Me muestra un resumen, me muestra unas palabras clave. Yo puedo mirar entonces si me sirve o no me sirve. Entonces, también otra cosa. Digamos, yo no tengo habilidades con el inglés, ¿cierto? Pero yo me di cuenta que buscando en inglés puedo encontrar más resultados. Listo, el documento completo, el resumen, las palabras claves, así yo sé que ese documento sí o sí me va a servir y necesito traducirlo, no lo voy a traducir entonces con Google Academy, con Google, perdón, o con la plataforma de Chrome, sino que puedo incluso montarlo en este traductor. Este es muy confiable para textos académicos. Mire que me permite subir un documento de Word o de PDF, o incluso puedo también ir pegando como por párrafos que de pronto quiera traducir exactamente lo que dice. Puede que estos traductores también tengan fallas, pero en mi concepto, este es uno de los más confiables para temas académicos. Y recuerden que les dije que en el lado derecho me puede aparecer diferentes documentos relacionados al tema del documento que acabé de abrir. Y esto me permite entonces
mostrar ese hilo conductor, de pronto ampliando la información, de pronto disminuyéndola y especificándola más. Entonces esto va mucho como de acuerdo a lo que yo quiera. Muchas veces cuando yo soy muy específica en estas búsquedas en las bases de datos, hay momentos en los que me pueden aparecer solo 3 resultados, o me puede aparecer 5, me puede aparecer 7, hay momentos en los que solo me aparece uno, y cuando yo abro el documento puedo ver entonces que me ayuda a complementar esta búsqueda con los elementos relacionados que hay en la parte de derecha. En la parte superior me aparecen entonces las herramientas. Muchas veces entonces son enviar por correo, imprimir. Hay otros que me permiten descargar a PDF. Miren que acá están las comillas y me dice citar. Este me va a mostrar es la referencia bibliográfica. Me está preguntando acá qué tipo de referencia quiero. Yo le digo que entonces quiero con APA. Este todavía no tiene la 7ª edición, pero igual me permite copiar y pegar esta información ya organizada, ¿cierto? Y esto también nos da mucho, como les dijera, como mucha confiabilidad al momento de hacer un documento. O si yo quiero publicar en una revista o algo, cuando me revisen las fuentes bibliográficas, obviamente va a valer más, digamos, la página que dice que yo saqué esto de una base de datos, que me dice que lo saqué de una revista académica, a mostrar de pronto cualquier otro blog o cualquier otra página. Y más porque hay otras de estas páginas que cuando me dice de dónde saqué la información, me dice directamente de qué base de datos es. Entonces, eso también ayuda como mucho a esto. O sea, esto le suma puntos a los documentos que queramos publicar, investigaciones que queramos publicar. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta plataforma? Ya vamos a mirar Science Direct para responder a la pregunta que nos hicieron en el chat. Listo, voy entonces a cerrar esa y voy a abrir entonces Science Direct, que es una de las bases de datos más grandes que hay. Esta base de datos tiene entonces una particularidad y es que acá es más los resultados que voy a encontrar en inglés. En español, la verdad, sí se me limita mucho porque la mayoría de las revistas que publican acá tienen como requisito entonces que se les publique en inglés. Miren que tiene entonces para buscar por palabra clave, ¿cierto? También me permite pues buscar otros datos si yo los conozco. Y voy a hacer entonces la misma búsqueda de las dos formas que lo hicimos. Voy a poner violencia, adulto mayor. Adulto mayor entre comillas, porque recuerden que solo me está como interesando este tema. Y miren que solo me aparece 100 resultados. Voy a darle entonces atrás y voy a realizar la búsqueda en inglés. Listo, me apareció 181. Voy entonces a buscar de otra forma, porque la verdad sí me interesa que me aparezcan miles de resultados.
Recuerden también que les dije que en cada una de las bases de datos vamos a encontrar información diferente. Miren que incluso buscando ahorita acá en ProQuest con las comillas, ¿cierto? Esta misma búsqueda, miren que me había aparecido eh, miles de resultados. Bueno, voy a dejar este. Voy entonces también a hacerle los diferentes filtros, ¿cierto? Miren que hay incluso documentos que van a salir en 2021, que ya están aprobados y necesitan de pronto algún otro datico. Vamos a poner los de 2020. Y este, miren que casi no me permite entonces tener filtros. Que yo quiero saber esta información sobre Colombia. Voy a escribírselo entonces a un lado. Y voy a encerrar, entre comillas, el tema que yo quiero que sea primordial. Bueno, voy a dejar este. 123 resultados. Entonces ya puse comillas y puse la palabrita Colombia al lado, ya que este no me permite filtrar por países. Acá hay muchos documentos que me aparecen en acceso abierto. Por ejemplo, este primero, miren que tiene el título. En la parte superior me aparece entonces una bolita verde, me aparece que está en acceso abierto, entonces le doy clic y puedo revisarlo normal. Pero hay otros como este y como los otros que no tengan este punto que me están pidiendo ingresar, que esa es la pregunta que acaban de hacer entonces por el chat. Les quería mostrar también esta base de datos porque esta también es una de las que presenta alguna particularidad y es que sí debemos de ingresar. Miren que este solo me está permitiendo mirar palabras clave, mirar el resumen, me da el título, me muestra los autores, me muestra documentos relacionados en la parte derecha. Pero resulta que yo veo que el resumen y las palabras claves muestran que ese es el documento que yo necesito para mi trabajo. Yo le puedo dar en registrar, porque todas las bases de datos, o sea, lo que es Science Direct, por ejemplo, y lo que es Scopus, y lo que es, por ejemplo, Mendeley, que es un gestor bibliográfico de acceso abierto, me van a permitir entonces utilizarlo, pero debo entonces de registrarme. ¿Cómo me va a registrar acá en Science Direct? Con el correo institucional. ¿Por qué? Porque si uno pone el correo personal, le van a cobrar el registro. Entonces, con el correo institucional no pasa nada, @tda.edu.co. Igual es un registro único. Con eso entonces ya también puedo ingresar a Mendeley o si yo ya estoy registrada en Mendeley, puedo entonces ingresar a estas bases de datos del Sevier. Bueno, acá me pide información. Bueno, otra cosa. Yo sí utilizo entonces la traducción del navegador para navegar entonces dentro de la base de datos o dentro de estas páginas. Clic derecho en cualquier lugar, le doy traducir a español. Ya cuando yo encuentro el documento que yo sé que sí me va a servir, voy a entonces a traducirlo en el traductor académico que les mostré, porque si no aparecen incluso muchas ideas absurdas, muchas ideas sueltecitas. ¿Por qué? Porque el traductor no me lo tradujo bien. Mm, Voy a darle registrar. Y este ya me va a permitir acceder al documento completo o descargarlo en PDF.
Listo, voy a continuar entonces con Science Direct. Y este ya me va a permitir entonces, con ese registro único, me debe de permitir acceder a todos los documentos que aparecen y poder descargarlos en PDF. Creo que este no me abrió porque yo ya tenía una cuenta. Me cuentas por Teidy si te deja hacer el registro con el correo institucional, porfa. Así miren que ya había ingresado. Y miren, con el ingreso que yo tuve ya me aparecen entonces todos los documentos a texto completo. Unos porque están en acceso abierto, otros porque entonces con el ingreso que yo hice ya puedo descargarlos. Recuerden que es entonces con el correo institucional y puedo entonces ya descargarlos a PDF y puedo revisarlos por completo dentro de la misma página. Incluso Science Direct, entonces me está mostrando cómo navegar dentro del mismo documento con estos títulos en la parte izquierda. Voy a cerrar entonces ya este Science Direct y les vamos a la particularidad de Scopus. Listo, entonces acá me ocurre lo mismo, ¿cierto? Este también es base de datos del Sevier. ¿Qué es lo que pasa con con la base de datos de Scopus? Este me va a permitir recuperar la mayor cantidad de títulos. Si te funcionó, qué pena. Sadie, si te funcionó. Sadie, respóndeme. Listo, entonces me escribes porfa. Sí, te funcionó. Listo, voy a seguir mientras tanto entonces con Scopus. ¿Qué es lo que me pasa con Scopus? Me recupera entonces una gran cantidad de resultados, también me recupera más buscando en inglés, me permite entonces filtrar acá en la parte izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, yo voy a seleccionar acá 2020, 2019, 2018. Este me permite filtrar también por autor, por área del conocimiento, ¿cierto? Yo quiero saber este tema desde las ciencias sociales, entonces selecciono ciencias sociales. Pero, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, no recomiendo aplicar como todos los filtros que yo quiera de inmediato. ¿Por qué? Porque digamos que si yo hubiera seleccionado solo 2020, ¿cierto? Que hay 198 resultados, pero selecciono el área de ciencias sociales,
selecciono Colombia, selecciono entonces tema, pues palabra clave, selecciono un montón de cositas y al final no me aparecen resultados. ¿Por qué? Porque hay uno de esos daticos de los filtros que no correspondían entonces a los, o sea, que no tenía como todas estas, y los documentos que me iba a recuperar no tienen todas las características que yo le dije. En este caso, entonces solo puse 3 años y puse el área de ciencias sociales. Siempre que haga antes uno de los filtros por cada uno de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, varios años, por ejemplo, uno o varios autores, una o varias áreas del conocimiento, voy a darle limitar a, porque ya los otros filtros son a partir del filtro que ya puse. Listo. Miren que entonces filtré por los 3 últimos años y por el área de ciencias sociales y solo me aparecieron 161 resultados, ¿cierto? Acuerde que me habían aparecido como 3000. ¿Qué es lo que pasa cuando yo encuentro acá un documento? Scopus es una base de datos referencial, entonces me busca mucha información de acceso abierto y acceso cerrado, pero este no me permite el acceso al documento completo. Entonces, acá me aparecen títulos, me aparecen autores, año, la revista, incluso las citas que ha tenido. Y en esta parte superior izquierda me permite entonces filtrar. Yo quiero ver, por ejemplo, los más importantes, yo quiero ver el orden de los documentos desde el que está más citado, ¿cierto? Puedo seleccionarlos. En este momento voy a abrir entonces cualquiera. Bueno, el correo institucional, o sea, si te di, si ya tienes, por ejemplo, el nombre de usuario del campus, agrégale solo un @tda.edu.co. Si no, ahorita al final busco cuál es el correo al que debes entonces solicitarlo. Listo. Bueno, ya abrí entonces uno de los documentos de Scopus. ¿Qué me muestra? Me muestra entonces título, autores, revista, resumen, palabras clave, documentos relacionados a un lado o las citas que ha tenido el documento, ¿cierto? Entonces, eso también me da pie a que información, qué investigaciones han surgido a partir entonces de este estudio que se hizo. Miren las palabras clave, miren incluso las referencias bibliográficas que tiene el documento que acabo de abrir. Mírenlas por acá y puedo entonces ir navegando también entre sus resultados. Las opciones que me aparecen en la parte superior de descargar, exportar, mirar en PDF y demás, solo me va a descargar, por ejemplo, en PDF todo lo que estoy viendo acá, que es la información base del documento. Si yo veo que sí me sirve y sí quiero recuperarlo, puedo copiar el título y lo voy a buscar en Google Académico. Lo voy a buscar entre las comillas. Lo voy a buscar entre las comillas para que no me recupere las palabras por separado, sino que me las pueda encontrar todas juntas. Todas juntas en el mismo orden, el tema específico, el resultado específico. Miren que buscando todo el título entre las comillas ya me apareció un único resultado. Si hay ocasiones en las que yo hago esta búsqueda puntual y no me aparece, puedo cambiar el idioma. Muchas veces buscamos en inglés y está en español, muchas veces está en español y lo publican en inglés, ¿cierto? Entonces, si no nos da buscándolo en inglés, lo podemos buscar en español, pero siempre nos va a aparecer entonces un resultado. Puedo entonces abrirlo, ¿cierto? Puedo hacerle la referencia bibliográfica. En caso entonces de que este documento yo lo abra y no me permita el acceso completo a la información, porque digamos que el documento está montado en una página de una universidad, no sé, de otro país o incluso de acá, pero me permite ser estudiante de esa universidad
y no está con el acceso abierto, acá debajo del resultado hay algo que se llama versiones. Estas versiones me van a mostrar el documento en cuáles páginas está montado. Entonces, si estas, por ejemplo, no me están dejando porque no pertenezco a una comunidad académica particular, es muy probable que otra de estas sí me permita acceder. En caso de que ustedes no lo encuentren acá, el documento a texto completo, me pueden escribir y ya miramos de pronto dónde lo podemos recuperar. Pero la idea es eso, que la información siempre nosotros podamos trabajar con ella, en especial pues ya en esta maestría, que ya entonces es más riguroso como todas las investigaciones, todas las búsquedas, y muchas veces hay documentos que sí o sí los necesitamos, y la biblioteca pues con todo el gusto del mundo les va a ayudar a recuperar esta información. Listo, entonces ya sabemos cómo acceder al documento, ¿cierto? Que encontremos en Scopus. Otra cosa que me gusta de Scopus y que nos ayuda mucho con las métricas, que nos ayuda mucho con el análisis de resultados. Voy a darle atrás y voy a intentar tener la publicación general. Lo que les voy a mostrar es el análisis de los resultados. ¿Cierto? Puedo en este momento analizar estos 3.700 resultados, pero digamos que con los filtros que yo le había puesto de ser necesarios, también puedo hacer un análisis ya con los filtros hechos. ¿Dónde voy a seleccionar? Voy a seleccionar acá, donde dice análisis de resultados, y este me va a mostrar unas estadísticas con la información, pero esperen que le quiero quitar el filtro por año porque quiero que veamos algo. Ahí me disculpan el internet, sábado de cuidado absoluto, todo el mundo en las casas, se me colapsó la red. Listo. Entonces ya puse, ya cuando hago la búsqueda, ¿cierto? Cuando hice la búsqueda con o sin los filtros hechos, mire que en la parte superior de los resultados me aparecía entonces analizar datos. Este análisis me los va a filtrar por diferentes categorías. Entonces, busqué, con la búsqueda que hice y con lo limité pues como al área de ciencias sociales, miren que me aparecen datos. Entonces, una estadística por año, ¿cierto? Digamos que yo quiero ver solo los últimos 5 años para conocer las tendencias de este tema. Acá en la parte superior lo voy a poner. ¿Por qué? Porque hay documentos que han sido tan importantes para un área que miren que lo suben a estas plataformas digitales. En este caso, hay documentos desde 1972. Voy a filtrar entonces desde 2015 hasta 2020 y le voy a dar analizar. Lady, me cuentas, porfa, cuando hayas hecho el registro
porfa. Mm. Pido disculpas por mi internet. Daisy, ¿puedes revisar, porfa, el correo personal que tienes? Porque ellos deben de haberte mandado esta información. Incluso puedes ponerle el filtro en la parte superior del correo que diga Campus TDA. Y no, ahorita entonces miramos a quién, pues te doy el correo como de la persona a la que se la debes de preguntar. Bueno, disculpas por mi internet, ya logré hacer el filtro entonces de 2015 a 2020 desde el análisis de los resultados. Miren que tengo entonces 297 y puedo entonces mirar este tema en qué año se ha publicado más. Miren que tengo acá en 2019, ¿cierto? 68 documentos. Mire que a partir de 2017 empezó pues como a aumentar la cantidad de investigaciones sobre el tema. Puedo seleccionar alguno de estos puntos, ¿cierto? De estas gráficas y este me hace el filtro y me vuelve a aparecer entonces toda la lista de resultados. O acá en la parte izquierda me aparece entonces cada uno de los resultados que hay por cada ítem. En este caso, bueno, filtré los últimos 5 años, ya vimos que en 2019 publicaron más, es muy probable que para 2020 también aumente, ya que apenas vamos pues como a mitad de año. Me filtra por documentos por autor, ¿cierto? Muchas veces entonces puedo mirar qué autor o autores son tendencia en un tema, quiénes son los que más han publicado sobre ese tema. Eso me puede dar a mi seguridad que es el autor que más me puede ayudar con lo que yo estoy necesitando. Listo, este también como por empresas o universidades. Entonces me gusta quiénes son tendencia también sobre el tema. Por país, voy acá a seleccionar ese. Miren que Estados Unidos es quien más publica sobre el tema, ¿cierto? Por muchísimo. Resulta que, bueno, yo ya vi esa gráfica y yo quiero saber dónde está Colombia o quiero hacer el filtro por Colombia. Puedo buscar entonces en esta barrita del lado izquierdo y añadir los países que quiera a la gráfica. Miren que Colombia tiene 6 documentos sobre el tema, Estados Unidos tiene 152 documentos. Si yo quisiera abrir estos 6 documentos, le doy clic acá, entonces ya tendría el filtro de 2015 a 2020, de Colombia, del área de las ciencias sociales.
Voy a bajar y les voy a mostrar algo. Los documentos que aparecen en estas bases de datos multidisciplinares, en su mayoría son artículos de revista, ¿cierto? Acá me doy incluso cuenta, igual para todos los temas casi siempre hay más artículos, pero miren que también hay revistas, hay libros, hay capítulos de libros, hay conferencias, que eso también me puede entonces servir para filtrar. Estos documentos en revisión pueden ser los que pueden salir para 2021 o pueden ser algunas investigaciones que hayan tenido de pronto una falla en algo y los hayan montado, ¿cierto? Entonces están como en ese proceso de evaluación. Y esa es la que más me gusta, que es la gráfica por áreas del conocimiento. En este caso, porque nosotros ya habíamos filtrado ciencias sociales. Cuando nosotros no filtramos por área y solo hacemos la búsqueda específica, muchas veces se lleva uno acá, digamos, algunas sorpresas. Con el tema que les contaba de violencia de familia, el área que más publicaba era medicina, después psicología y después las áreas sociales, ¿cierto? Cosa que a mí me sorprendió porque el trabajo era específicamente para el área de ciencias sociales. Pero miren que entonces acá me va mostrando qué áreas se está publicando sobre este tema. Y como hoy en día, digamos, todas las áreas son multidisciplinares, las investigaciones son multidisciplinares, entonces muchas veces puedo encontrar la información relacionada a otra área temática. Listo, digamos, bueno, entonces quiero acá ciencias sociales. Ah, no, espera. Sí, digamos que quiero ciencias sociales, puedo darle clic entonces en el gráfico y me aparece la lista de resultados. Listo. Miren que entonces igual seleccionando el filtro con la gráfica ya me aparece entonces acá la cantidad de resultados y puedo seguir filtrando hasta que llegue a un número de resultados que yo considere importante, ¿cierto? Voy a cerrar entonces Scopus. Y listo, ya vimos entonces una base de datos especializada, ¿cierto? En normativas. Ya estamos viendo, ya vimos entonces tres bases de datos multidisciplinares. Vimos ProQuest, vimos Science Direct y vimos Scopus. En Springer también aparece mucho sobre las áreas sociales, sobre las ingenierías, ¿cierto? En todos. En EBSCO también. En EBSCO también hay una particularidad que les quiero mostrar. Voy a seleccionar acá entonces, abro EBSCO y miren que me aparecen como dos plataformas diferentes. La de abajo es especializada en negocios, entonces voy a abrir la de arriba. Me va a aparecer una lista de bases de datos. Listo. Miren que me aparece una lista de bases de datos y me dice, por ejemplo, esta es de negocios, esta es de criminalística, o a mí acá me aparecen otras especializadas en filosofía. Para yo no leer es cada una de estas y lo que les digo de que muchas veces las investigaciones son multidisciplinares, yo voy a darle acá en seleccionar todo y así la búsqueda que yo haga de palabras clave o de títulos específicos me los va a buscar en todas las bases de datos. Voy a darle continuar y puedo hacer la búsqueda. Mm. Bueno, acá me aparecen entonces también artículos de revista, libros, capítulos de libros, ¿cierto? Puedo buscar en inglés o español y las herramientas van a ser prácticamente las mismas. Otra cosa a tener en cuenta es para los
libros, pues las bases de datos de libros electrónicos, estos hay que buscarlos en español. ¿Por qué? Porque la mayoría de libros suscritos son a nivel de Latinoamérica, pero también podemos buscar en inglés, ¿cierto? O sea, tenemos ambas opciones, pero sí es más recomendable en esas bases de datos de libros electrónicos buscar en español. Miren que acá antes dice la búsqueda en español, me aparecieron 3 resultados, puedo descargarlo en PDF, tengo entonces los filtros también en el lado izquierdo. Me aparecen entonces los datos básicos, ¿cierto? Toda la referencia, resumen, palabras clave. En el lado derecho, entonces me muestra todo lo que puedo hacer entonces con este documento. Recuerden que la cita es la referencia bibliográfica y para el texto completo, pues selecciono acá y este me va a abrir entonces el documento en PDF. Y por ejemplo, los libros electrónicos, cuando me abren el documento, me permiten navegar dentro del documento. Entonces me muestra por títulos o me puede aparecer como una lupita en la que me puede permitir buscar por palabra clave. En este caso, este no me está permitiendo esto, pero recuerden que con un control F puedo buscar dentro del documento. Y le voy dando clic y este me va llevando entonces como a las páginas donde aparecen estas palabras, ¿cierto? Me ayuda a ir como soltando entre las páginas. En las otras ocasiones, los libros, por ejemplo, ¿cuál es el valor agregado que tienen? Que tienen la lupa para buscar y tienen de pronto herramientas para visualizar el libro, si quiero, lo quiero más grande, más pequeño, si lo quiero escuchar, si le quiero hacer una nota, si le quiero hacer un comentario dentro del mismo documento. Listo. Voy a cerrar entonces EBSCO. Quería mostrarles que hay que seleccionar todas las bases de datos entonces para que este me recupere. Y ya, para terminar, entonces les voy a mostrar solo cómo vamos a buscar en estos libros electrónicos, ¿cierto? Solo como para mostrarles una visual general. Ya sabemos igual cómo buscar. Este, por ejemplo, está súper actualizado. Hay muchísimos libros en esta base de datos de el libro. Puedo entonces hacer una búsqueda rápida desde esta parte superior, búsquedas avanzadas y yo sé varias características del libro. Miren, entonces acá hay de medicina, derecho, sociología, ¿cierto? Pero igual cualquier área del conocimiento pueden buscar por el nombre, pues una búsqueda muy puntual y este entonces nos recupera. Voy a cerrar esto, me parece que ya es tiempo necesario. Voy a mirar lo del usuario para lo del correo institucional para las personas que aún no lo tengan. Bueno, mientras tanto, mientras esto me carga y mientras les muestro cómo pueden recuperar
el correo institucional, les voy a enviar entonces unos links al chat en las cuales el canal de YouTube, este video entonces se va a montar ahí. El blog cultural de la biblioteca también entonces publica las actualizaciones que hay sobre bases de datos y de pronto sobre noticias de interés. Voy a copiar y pegar. Y les pido el favor de que me llenen de esta evaluación ese correo institucional. Cristian, ¿enviar qué? Ah, listo. Listo, les voy a enviar entonces las 3 diapositivas. Les pido el favor en este momento si pueden llenar esta evaluación que les acabo de enviar al chat, porfa, para que quede entonces como evidencia también de esa capacitación, también alguna sugerencia que quieran hacer, cualquier duda entonces la recibo en este momento. Les dejo también entonces el link del blog y el canal donde se va a montar este video. Voy a proceder entonces a dejar de grabar y ya vamos a recuperar el correo que acá me acaban de dar como una información. Voy a hacer alguna pregunta sobre las bases de datos en este momento.